Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar organizado por el Grupo de Enfermería de SACIM, la Sociedad Argentina de Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente. Hoy es un día muy especial, estamos atravesados por, bueno, el partido, obviamente, en el cual hemos ganado, así que es un momento muy gratificante. Pero aparte de esto, también nos encontramos para poder charlar de un tema muy, muy interesante que tiene que ver eh, con la gestión de espacios de simulación. En este tema nos acompañan tres expositoras, dos nacionales y, y una colega chilena, también de gran reconocimiento, que ahora sí paso a presentar mientras se van sumando el resto de los colegas y compañeros, que estoy viendo que son muchísimos. Bienvenidos a todos. También nos acompaña, por supuesto, en esta tarde nuestra presidenta de la sociedad, así que vamos a dar comienzo. En este caso, voy a presentar a Paulina Espós. Les cuento brevemente, tiene un currículum importante, pero es importante también poder conocerla. Ahora sí, en breves minutos, ya nos va a aportar todo su conocimiento y su experiencia en un centro de simulación. Ella es enfermera matrona de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Ella es magíster en educación universitaria de la Universidad Central. Tiene 3 diplomados, que no es un detalle menor, ¿sí? Diplomado en gestión en salud de la Universidad de Antofagasta. Es diplomada en estrategias y negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es diplomada en docencia y simulación e instructora en simulación clínica de la Universidad Finisterra. Les cuento que también se ha desempeñado en el área clínica pediátrica, en unidades de cuidados intensivos, en el área de nefrología, y realizó proyectos de gestión hospitalaria y de puesta en marcha de unidades hospitalarias allí en Chile. Actualmente es profesora asistente de la Universidad Santo Tomás de Chile, donde se desempeña como coordinadora nacional, escuchen esto, ¿no? Coordinadora nacional de la Unidad de Simulación Clínica de la Facultad de Salud, donde implementa y gestiona 13 centros a lo largo del país. Así que para nosotros es un gusto que nos acompañe en este webinar. También nos acompaña, y comento brevemente, Marisa Quinteros y Fernanda Retes, que en breves minutos también voy a hacer su presentación. Así que, Paulina, te cedo la palabra. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, María Eugenia, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los colegas y asistentes que están hoy aquí presentes. Eh, yo hoy día les voy a presentar, no les voy a hablar un poco de la historia, de cómo partimos, porque es una historia larga y con varios recorridos, pero les voy a contar un poco, básicamente, cómo logramos gestionar en la universidad en donde yo trabajo 13 centros de simulación de manera simultánea, ¿ya? Así que por ahí les voy a compartir la presentación. Ustedes me avisan cuando ya se vea. Em, ¿Ahí sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, ok. Ok. Em, Bueno, para quienes llegaron un poquito después de la presentación, mi nombre es Paulina Espós, yo soy enfermera matrona de profesión y trabajo hace más de 10 años en la Universidad Santo Tomás de Chile. Esta es una universidad privada donde desempeño el cargo hace 5 años de coordinadora nacional de la unidad de simulación clínica. Em, Y por ahí no quiere pasar esta cosa. Ah, la siguiente aquí. Bueno, un poco como para contextualizarle, para quienes no conocen Chile, ¿cierto? Nuestro país es un país muy largo, angosto, eh,
que tiene 3 grandes macrozonas, la zona norte, ¿cierto? Que es la zona más desértica del país, la zona centro, que es donde está la capital, Santiago de Chile, y la zona sur mágica con sus lagos, bosques y atractivos especiales en cuanto a paisaje, ¿sí? La Universidad de Santo Tomás tiene 13 sedes a lo largo del país, ¿sí? Tiene una larga trayectoria de más de 20 años formando profesionales, profesionales del área de salud. Nosotros con mucho orgullo podemos decir que tenemos presencia nacional, lo cual es relevante en términos de la formación y también es un tremendo desafío porque es una tremenda universidad. Si bien es una universidad privada, apunta a la movilidad social de los estudiantes, por lo tanto nosotros recibimos estudiantes en general eh, con harto requerimiento de apoyo para su formación profesional. La gran mayoría de ellos, o muchísimo, primera generación de profesionales en la familia, y donde las escuelas de salud son 7 y son bastante relevantes básicamente por el volumen que manejamos, ¿sí? Entonces aquí la pregunta como para entrar en temas es, bueno, y con 13 sedes a lo largo del país, ¿cierto? En 13 ciudades distintas de norte a sur, ¿cómo hacemos para gestionar 13 centros, ¿cierto?, de simulación clínica para la formación de futuros profesionales del área de salud en una sola institución y que funcionen de manera homogénea y normalizada, ¿sí? Esta historia de los centros de simulación, de la inserción en realidad de la simulación clínica en los programas de salud de la universidad, parte del año 2014, y yo un poco les voy a contar, como para comenzar, cuál es el contexto de la unidad dentro de la universidad, ¿ya? En la universidad nosotros tenemos una casa central o casa matriz que le llamamos, que es como donde están la Rectoría Nacional, las vicerrectorías, y en ese contexto de nivel central se encuentra la Facultad de Salud, que cuenta con más de 14.000 estudiantes, ¿ya? Son 7 escuelas del área de la salud. Nosotros tenemos la Escuela de Enfermería, la Escuela de Kinesiología, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Ciencias del Deporte, ¿sí? Esas son las 7 escuelas de salud que tenemos y en donde la unidad de simulación clínica es una unidad académica de apoyo transversal a estas 7 carreras, ¿sí? Como les decía adelante, tenemos 13 sedes en 11 de las 16 regiones del país, desde Arica a Puerto Montt. Entonces, ¿cómo gestionamos estos 13 centros? Aquí lo fundamental para la gestión del gran volumen que tenemos que gestionar es organizarnos en base a algo muy sencillo y tal vez en el fondo por ser tan sencillo, ¿cierto? En la mayoría de los cursos de gestión, de salud pública y qué sé yo, nosotros vemos esto, el proceso administrativo, y muchas veces en el fondo por verlo tan sencillo no lo aplicamos en la práctica. En el caso de la universidad, nosotros lo que hicimos fue, entre el año 2014 y el año 2016, se realizó el estudio de factibilidad, tanto operativa como académica, como financiera, de cuánto iba a significar en términos de inyección de recursos y de inversión, ¿cierto?, en capital humano, el echar a andar los centros de simulación. Y a partir del 2016, una vez ya todo eso diseñado en el papel, ¿no?, se construye el primer centro de simulación que fue un piloto en una de estas 13 ciudades. Se echó a andar ese piloto con una cantidad de estudiantes, ¿cierto? Una cantidad de cursos de simulación pequeño, y a propósito de la evaluación que hicieron docentes, estudiantes y también evaluación logística de los servicios de apoyo, tanto de audio, video, infraestructura y equipamiento, se diseña otro centro de simulación incorporando todas las mejoras, ¿cierto?, de todo lo que nos salió mal la primera vez. Y eso se hace en otra ciudad del país,
nuevamente se prueba durante un semestre y a propósito de eso ya se implementa esto en todo el resto del país. Entonces, en términos de planificación, ¿qué planificamos nosotros acá en el centro de simulación? Nosotros planificamos, y todo lo que les voy a hablar descansa sobre la base de estos 4 puntos que son fundamentales en un centro de simulación. Lo primero es la infraestructura, luego, y cuando digo lo primero, no estoy diciendo que sea lo más importante, sino que es como la base. Armamos primero la casa, luego la equipamos, ¿cierto? Después invitamos a las personas que van a vivir ahí, que en este caso es el recurso humano, para finalmente traer a los invitados y a los amigos a ver el partido de fútbol, ¿cierto? Como, como el que acaba de pasar de Argentina, y a eso le llamamos nosotros la capacitación. Entonces, ¿cuáles son los criterios que utilizamos para planificar la infraestructura? Teníamos que construir 13 centros a lo largo del país que albergaran a 14.000 estudiantes, ¿cierto? De manera simultánea. Entonces, las preguntas que nos hicimos fue, primero, ¿de qué tamaño tienen que ser estos centros? ¿Cuántas salas tenemos que tener? ¿Qué tipo de salas tenemos que tener, cierto? ¿Cuántos debriefing? ¿Cuántas salas básicas? Etcétera. Entonces, para poder contestar a esa pregunta, nosotros lo que hicimos fue, proyectamos la demanda por uso de espacio a 5 años por parte de los clientes que íbamos a tener, ¿cierto? O nuestros usuarios, que son los estudiantes. Entonces, tomamos la cohorte de estudiantes que ingresaron el año 2016 a la universidad y dijimos, ok, estos chicos, por ejemplo, enfermería, estudian 5 años, el primer año van a usar X cantidad de horas, el segundo año X cantidad de horas, tercer año, cuarto año, quinto año. Y así lo hicimos con 5 de las 7 carreras, que son las 5 primeras carreras que comienzan con la simulación clínica. Y eso lo hicimos proyectado a 5 años, año 1, 2, 3, 4, 5. Lo segundo, y en esa proyección sí, súper importante para todo el público, nosotros incorporamos, ¿cierto?, el porcentaje de reprobación histórica que las asignaturas tenían, ejemplo, asignatura médico-quirúrgica de enfermería, históricamente en la universidad tenía un porcentaje de reprobación de 5%. Entonces, si en una sede o en una ciudad yo tenía, iniciando el curso, ¿cierto?, 100 estudiantes, yo sabía que ese grupo de estudiantes pasa a cuarto con un total de 90 y algo, ¿no? Ese fue como la primera variable que colocamos. La segunda variable fue la proyección de horas de simulación requeridas anual para cada carrera. ¿Cierto? Uno sabe que a lo largo de una carrera hay X horas en primer año, X horas en segundo, X horas en tercero, y etcétera. Entonces, esa fue la segunda variable que incorporamos. Y la tercera variable que incorporamos y que no puse aquí es que no en las 13 sedes de la universidad están las 7 carreras, ¿ya? Por ejemplo, hay sedes en el norte en donde hay 3 de las 7 carreras y hay sedes en el sur donde hay 5 o 4 de las 7 carreras, ¿ya? Entonces, esa fue la tercera variable que incorporamos en esta planilla de cálculo. Y luego, el resultado que obtuvimos fue, bueno, ¿cuántos espacios de simulación requeríamos para dar respuesta a la demanda? Y ese cálculo de espacios requeridos lo hicimos incorporando horas de la semana que el centro iba a estar disponible, ¿cierto? Nosotros hicimos el cálculo en módulos académicos, 14 módulos académicos, cada módulo académico para nosotros tiene 40 minutos, y número de semanas en el semestre. Y la máxima capacidad la fijamos en un 70% de capacidad. ¿Por qué? Porque el 30% restante lo dejamos pensando en un próximo rediseño curricular, o lo dejamos pensando en que la gente, que era nuestra apuesta, cuando parte con simulación muchas veces no quiere partir, pero luego que partió quiere más y más y más, ¿sí? Entonces la idea era que la infraestructura no tuviese que estar creciendo año a año. ¿Qué fue lo segundo que planificamos? El equipamiento. ¿Qué criterios utilizamos para definir qué y cuánto equipamiento íbamos a comprar? Lo primero
fue la proyección del porcentaje anual del uso de los equipos de acuerdo a las horas definidas en los planes de estudio. Invento. Simulador de alta fidelidad, ¿cierto? Se utiliza en la carrera de enfermería en tercer y cuarto año en 5 y 3 asignaturas respectivamente. Eso equivale a un X número de horas, ¿cierto? Del año. La carrera de kinesiología y así sucesivamente. Entonces ahí sacamos la proyección del porcentaje anual de uso de este equipo simulador de alta fidelidad. Lo mismo hicimos con las pesas, las camas clínicas, los monitores desfibriladores, etc. La segunda variable fue la proyección de la vida útil de cada equipo requerido. Y aquí sí nosotros utilizamos la recomendación del fabricante más la historia de vida que el equipo tenía en la universidad. Me explico. Una balanza seca, una balanza con tallímetro en la universidad, en los laboratorios de nutrición, tiene una vida útil calculada de 15 años. No obstante, en los laboratorios de simulación la tenemos calculada en 10 años. ¿Y por qué en 10 años? Porque la pesa se moviliza mucho de un lado para otro. Entonces, eso obviamente genera que la pesa se descalibre, etcétera, etcétera. Y eso fuimos haciendo con cada uno de los equipos. Y el resultado fue cuántos equipos vamos a adquirir en cada sede y de estos equipos, qué equipos van a venir en la compra con contrato postventa. Eso es una cosa súper importante que yo pedí en la universidad porque previamente en el mundo hospitalario a mí me correspondió echar a andar unidades clínicas, una unidad de cuidados intermedios y una unidad de diálisis pediátrica. Entonces, si una de las cosas que aprendí en el mundo hospitalario es que no es lo más importante que el equipo que yo compre sea el más caro. Lo más importante es que ese equipo que yo compre, que lo voy a tener que usar probablemente 10 horas diarias, tiene que tener en el fondo un servicio postventa, un soporte rápido, ¿sí? Así que eso también lo definimos y varios de nuestros equipos tienen este contrato de postventa que implica mantenciones preventivas y mantenciones correctivas rápidas. Bueno, con estos dos criterios ya definidos, es decir, cuántos centros vamos a tener, de qué tamaño va a ser cada centro y qué equipos vamos a tener, entonces pasamos a definir quiénes, ¿cierto?, van a conformar el recurso humano de estos 13 centros. ¿Y cuáles fueron los criterios? También, proyección de la demanda en horas semanales de las actividades de centro simulación. Como les decía en un inicio, nosotros tenemos centros que son más pequeños, o sea, que son más pequeños, sí, efectivamente, porque hay menos cantidad de estudiantes en esa sede. Así que ese fue un criterio. Y segundo, la definición de las funciones del personal. Aquí tuvimos que establecer un perfil de cargo, ¿cierto? Y el perfil de cargo se definió tanto para los profesionales, coordinadores que iban a estar gestionando operativamente estos centros, como para lo que ustedes conocen como los operadores de centro, ¿no? Que nosotros en Chile tenemos técnicos de nivel superior o auxiliares de laboratorio, ¿sí? Que cumplen este rol. Y el resultado de eso fue el número de profesionales y el número de operadores técnicos de acuerdo al número de salas, horas y demanda de uso. Y tercer punto, y bien crítico, ¿cierto? Es, bueno, ¿cómo hacemos para capacitar a un total nacional de alrededor de 700 docentes de la Facultad de Salud a lo largo del país? Entonces, ¿cuáles fueron nuestros criterios para definir qué requerimiento de capacitación teníamos que cubrir, ¿no? Primero, tuvimos que hacer un levantamiento a nivel nacional del nivel de capacitación de las personas que trabajan en la Facultad de Salud. Entonces, primero fueron las personas por cada una de las escuelas, segundo, las horas certificadas, ¿cierto? Y de qué escuela, a qué escuela pertenecen. Luego, establecimos una meta de capacitación por niveles, ¿ya? Nosotros tenemos establecido un nivel básico, intermedio y avanzado, donde el nivel avanzado es el nivel certificado diplomado, ¿ya? Acá en Chile nosotros tenemos, afortunadamente, varias universidades que ofrecen el diplomado en docencia basada en simulación clínica,
Todos los programas tienen de 120 horas en adelante, entonces ese es nuestro nivel avanzado, ¿sí? Y el resultado de aquello fue generar un plan de capacitación anual en niveles progresivos para distintos grupos de docentes, dependiendo de qué asignatura tienen que impartir en la universidad y en qué carrera. Así que esa fue la planificación, el papel aguanta todo. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Que eso fue otro tremendo desafío. Nos organizamos de la siguiente forma. Primero, dispusimos el recurso humano. No, afortunadamente, nosotros somos un equipo de 14 profesionales. Hay 13 coordinadores a lo largo del país de centro de simulación. Todos son enfermeros, ya todos con nivel diplomado y todos nivel magíster, que es un requisito obligatorio que pone la universidad. Y a lo largo del país tenemos 16 operadores de centro, 13, 13, uno en cada sede, y en las sedes más grandes, que son 3 del país, hay 2 en jornada completa, es decir, 44 horas semanales. Después organizamos los niveles y tiempos de capacitación, porque una cosa es el plan de capacitación, es decir, qué capacitación requiere este equipo de personas, y el segundo gran desafío es cuándo lo hacemos, ¿cierto? Porque todos sabemos que en el año académico, a inicio de año, es un quilombo porque están los chicos ingresando, los cursos se están tomando, votando, los profesores ingresan, no ingresan. A mediados de año también es un problema porque estamos en cierre de semestre, los exámenes, fin de año lo mismo. Entonces lo que hicimos fue definir las siguientes premisas. No hay ni un docente que ingrese a hacer simulación clínica a los centros de la universidad si no recibe al menos la inducción. Y la inducción docente es una sesión de alrededor de unas 6 horas, en donde se le da una instrucción en cuanto a las normativas del centro y una pincelada teórica, ¿cierto?, de cuáles son los niveles de capacitación, cuáles son los tipos de sala, etc. ¿Sí? Luego, todo docente, idealmente, que vaya a hacer alta fidelidad, debe recibir, en el fondo, al menos 2 de los talleres intermedios que nosotros tenemos diseñados, que son 2 talleres, cada uno de 8 horas. Uno tiene que ver con cómo construir un taller, es decir, desde que cómo lo escribo, ¿cierto?, hasta todo el trámite administrativo que tengo que hacer para solicitar los insumos, para aprobar el taller, para ver que todo funcione bien antes de que lleguen los estudiantes. Ese es uno. Y la otra sesión, que también es de 8 horas, es un taller solo de debriefing, ¿ya? Donde pasamos los distintos tipos de debriefing, y estos talleres tienen 4 horas teóricas y 4 horas prácticas, ¿sí? Entonces, eso se hace en todos los docentes, cada vez que un docente ingresa nuevo. Por lo tanto, todos los años, en el mes de marzo, estamos con inducciones docentes, en el mes de julio estamos con inducción docente, y todos los años, entre el mes de enero y septiembre, estamos con capacitación nivel taller intermedio, como le llamamos nosotros, ¿sí? Y con mucho orgullo les puedo decir que ya a partir, si Dios quiere, del próximo año, vamos a poder impartir el nivel avanzado nosotros mismos en la casa de estudio, porque estamos bien avanzados con el diseño de nuestro primer diplomado en simulación. ¿Qué otra cosa organizamos? La programación de la demanda. Eso es súper importante. Cada uno de los coordinadores durante el mes de enero se sienta con las autoridades de cada carrera que tiene simulación a programar las salas, ¿ya? Nosotros tenemos una planilla Excel, ¿cierto?, que es ajustable, entonces vamos programando asignatura por asignatura, taller por taller, de acuerdo a las semanas del calendario académico, ¿sí? Nosotros tenemos 18 semanas académicas el primer semestre y 18 el segundo semestre. Y eso queda programado en un borrador a fines de enero. Y luego en marzo, ese borrador se ajusta de acuerdo al número de alumnos totales que efectivamente se matriculó o que ingresa al curso, ¿sí? Y lo otro que organizamos es la disposición y el uso del equipamiento, es decir, dónde está qué equipo y cómo se usa cada equipo. ¿Ya? Yo más adelante les voy a mostrar una foto de cómo tenemos dispuesto el equipamiento, porque cada sala tiene asignado
una cantidad de equipamiento, y si ustedes van a Arica, a Puerto Montt, a Talca, Santiago, Viña, van a encontrar el mismo equipamiento en la misma sala. Para apoyar toda esta organización, nosotros contamos con este sitio web, que es parte del portal web de la universidad, en donde en la unidad de simulación clínica están todas estas carpetas que contienen toda la información que un docente o un coordinador pueda requerir acerca del centro. Bibliografía asociada, los calendarios académicos, las capacitaciones disponibles, todos los documentos de gestión, todos los formatos, etc. Y a este sitio tienen acceso libre todos los docentes que ingresen a la universidad y que trabajen en la Facultad de Salud. Eso sí, no es abierto a todas las facultades. Y entonces luego de organizar esto, ¿cómo lo monitoreamos? ¿Cierto? En el proceso administrativo siempre se habla de control. A mí en lo particular me molesta un poco esta palabra en términos de que cuando estamos hablando de simulación estamos hablando de una mejora continua donde trabajamos en equipo. Entonces en realidad el rol más que nada es monitorear para poder identificar oportunidades de mejora rápida. ¿Y qué hacemos acá? Con respecto a infraestructura y equipamiento, ¿qué es lo que se monitorea? Primero, nosotros hacemos el cálculo de índice ocupacional. Aquí en esta foto, que no se ve muy bien porque está súper chiquitito, ustedes verán que en esta fila están las semanas del semestre, y en la fila hacia abajo están las ciudades donde tenemos los centros de simulación de Arica a Puerto Montt. Y aquí nosotros, semana a semana, vamos a registrando cuántas horas de centro se ocupan en esa ciudad en particular y en esa sala, ¿ya? Y eso permite calcular el índice ocupacional de cada sala a lo largo del país y a nivel nacional. ¿Y para qué hacemos este cálculo? Súper importante, porque nosotros en el fondo, a lo largo, desde que implementamos los centros, 2018 a la fecha, recibimos muchos requerimientos para capacitaciones de educación continua, para horas de magíster, para visitas de otros centros, para apoyar en el fondo a otras sociedades, como nos pasó en pandemia, que ya verán, el colegio médico, en poder hacer instrucción en manejo de vía aérea, ¿ya? Entonces, esto permite en el fondo rápidamente decir, ok, tenemos disponible en tal semana tal tipo de sala. Y en cuanto al equipamiento, aquí también es un extracto de una foto. Esta es una foto de lo que hay, por ejemplo, en nuestra sala de urgencia. Ya aquí tenemos nosotros la cantidad del equipo, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí está, si hay un equipo, 2 equipos, 3 equipos. Aquí está la descripción del equipo, ¿cierto? Hacia abajo están los insumos, pero ¿a qué tipo de insumos? Insumos propios del centro de simulación. Ejemplo, sábanas, almohadas, batas para los simuladores, ese tipo de insumos, no imaginemos los otros insumos, gases y qué sé yo. Y esto está inventariado para todos los centros y todos tienen lo mismo en cada sala. Después, ¿qué monitoreamos del recurso humano? En términos del recurso humano, nosotros tenemos diseñado un plan de trabajo anual, ¿ya? Aquí les presento con mucho orgullo a todos los integrantes del equipo que hacen posible que todo lo que les estoy hablando suceda. Aquí están los 13 coordinadores de Arica a Puerto Montt, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña, Santiago, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Y estas 13 personas junto a mí hacemos un plan de trabajo en las 4 áreas siempre. En el área de infraestructura, en el área de capacitación, en recursos humanos no. Recursos humanos lo cambiamos por investigación. Entonces armamos grupos que se van a dedicar a investigar determinados temas, de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo de la gestión del año anterior, ¿no? Y entonces en marzo nos juntamos, primera semana de marzo, este plan de trabajo se reparte, y de esa distribución yo después fijo fechas de entregas intermedias, fechas de avance y fechas de entrega final, ¿ya? Y así armamos la carta GAN del año de qué vamos a hacer, qué trabajos a congreso vamos a presentar, dónde vamos a postular, qué vamos a publicar, etcétera, etcétera. Y en capacitación, ¿qué es lo que monitoreamos? Primero, el plan de inducción docente. Como el plan de inducción docente se hace
yo diría que alrededor de unas 4 veces al año. Nosotros tenemos una planilla estandarizada donde cada uno de los coordinadores me envía la información de quién fue a capacitación, quién fue a inducción, de qué escuela, qué día, y eso se vacía en una planilla más grande que va a la Unidad de Capacitación Nacional de la universidad, que es quien nos emite los certificados, ¿cierto?, que le llegan vía mail directamente al docente, ¿ya? Ese es el plan de inducción. Después, el plan de capacitación anual, como les decía, estos 2 talleres intermedios se realizan 2 veces al año también, en algunas sedes que son más grandes, una vez al año por el volumen que tenemos, y también, mismo procedimiento, se vacía una planilla general, eso se va a la unidad de capacitación de la universidad, y la unidad de capacitación le envía el certificado directo al docente. También tenemos algo novedoso que estamos probando por tercer año consecutivo. Esto lo diseñamos el año previo a la pandemia, 2019, y lo echamos a andar en pandemia, que es un instrumento de acompañamiento docente para un taller de baja fidelidad y un taller de alta, ¿ya? Entonces, ambas pautas tienen todas las etapas de un taller y tienen por finalidad identificar requerimientos de capacitación para cada escuela, porque no es el mismo tipo de capacitación que va a requerir el docente de la escuela de nutrición que el docente de la escuela de enfermería. Y en la misma lógica, esta pauta de instrumento de acompañamiento docente no tiene calificación de nota del 1 al 7, sino que tiene criterios en el fondo de calidad, ¿no? Es como en los criterios de calidad son suficiente, oportunidad de mejora, bueno y excelente. Entonces, dependiendo del resultado de ese instrumento de acompañamiento docente, nosotros decimos, no sé, pues en la sede de Arica, la escuela de enfermería requiere capacitación en TA, debriefing, o en TA, en brief, qué sé yo, ¿sí? Y por último, tenemos este último instrumento que hemos diseñado y que de hecho algunos colegas ahí de Argentina nos han ayudado a validar en la primera etapa, que es un plan de inducción a la gestión de centros de simulación. ¿Por qué diseñamos esto? Porque somos 13, 14. Y resulta que en los estándares, ¿cierto? En los estándares tanto de INALCS como de la SSH, nos dicen en el fondo qué es lo que tenemos que cumplir para dar cumplimiento al estándar. Pero no hay un desglose de cómo llegar a eso, ¿sí? Y teniendo en cuenta que nosotros somos 13, pero cada uno de nosotros está en una ciudad distinta que puede tener más de 300 kilómetros de distancia entre una y otra, hemos diseñado este plan de inducción a la gestión de un centro de simulación que tiene etapas y que tiene la gracia que tiene una evaluación 360 y que por primera vez lo estamos ya probando con uno de los últimos colegas que se incorporó a la unidad hará un par de meses. Así que ahí después les podré contar cómo resulta eso para poder compartírselo. Y finalmente, ¿qué evaluamos de todo esto? ¿Qué evaluamos? Aquí yo les voy a mostrar en el fondo lo que hemos logrado en los últimos 4 años, ¿cierto? Lo primero es tener 13 centros de simulación clínica funcionando con un total de más de 1.700 metros cuadrados construidos. Tenemos 13 coordinadores de centros, todos diplomados en el área, y 16 TENS u operadores de centro de simulación, también con formación en simulación. Tenemos equipamiento de infraestructura estandarizado y normalizado en los 13 centros. Contamos además con contratos de proveedores, 2 grandes, ¿cierto? Tanto para la mantención del sistema audiovisual, que es un tremendo desafío en todos los centros, y de los simuladores que tenemos en los centros de simulación. Participamos en las sociedades científicas a nivel nacional, SOCHISIM, y a nivel internacional en el capítulo latinoamericano de INALS, y también en la SSH, quien les habla. Hemos presentado en 4 años, ya en 5 congresos nacionales e internacionales. Ya tenemos 2 publicaciones en revistas del área y una en una revista indexada Q2, además de tener en curso 2 publicaciones en revista Q1 en curso, 2 enviadas, así que esperamos que ya nos vayan a publicar. Y ya tenemos probado un proyecto que echamos a andar el año pasado, que es nosotros le llamamos el proyecto de ayudante alumno, pero que finalmente
tiene por objetivo darle la oportunidad a estudiantes que sean destacados, ¿cierto? Y que tengan interés en la simulación clínica, hacer una formación para que ellos hagan feedback, ¿cierto? A eventuales horas protegidas libres que tengan estudiantes para ir a ensayar procedimientos, básicamente. ¿Qué más? Tenemos un sistema de gestión operativo creado en base a los estándares de calidad de INALS y SSATE también. Yo nombro SSATE porque nosotros somos 7 escuelas, no solo enfermería, ¿ya? Entonces, también adscribimos bastante a esos estándares de calidad. Hemos capacitado en estos 4 años a más de 800 docentes de la Facultad de Salud. En vinculación con el medio hemos participado en 18 actividades en estos 4 años, incluyendo pandemia, incluyendo 2020-2021. Todas estas 18 actividades lideradas por nuestro equipo. En cuanto a la elaboración del material académico, nosotros elaboramos para apoyo transversal en la progresión académica de los estudiantes en sus prácticas curriculares, entiéndase guías de inducción docente, guías en el fondo para la construcción de escenarios, guías para, por ejemplo, poder diseñar el diálogo del paciente estandarizado, etc. Participamos como parte de la política de la universidad en los diseños curriculares de las carreras. ¿Ya? Quien les habla participa con el comité curricular y con los directivos de la carrera en pensar dónde vamos a insertar la simulación, en qué asignaturas, cuántas horas y para qué. Tenemos un total, durante el 2020 para todos fue un tremendo desafío. ¿Qué hacíamos con la simulación? Estábamos todos encerrados, ¿no? Y nosotros teníamos por delante ese año un total de 350 talleres distintos a realizar. Eso repliquémoslo por 10 grupos, 12 grupos, ¿cierto? Y de estos 350 talleres, nosotros como equipo logramos traspasar el 70% de ellos a formato online, utilizando solo la creatividad, mucho PowerPoint y los 3 colegas del equipo que son nativos digitales, expertos en tecnología y que fueron muy generosos en el fondo en apoyarnos a todo el equipo para poder aprender. Hoy día contamos con un total de 270 talleres en esa diapo que les mostré donde están la organización del material. Están disponibles 270 de esos talleres en la plataforma para que cualquier docente lo consulte o lo baje y lo utilice como material de apoyo para sus estudiantes. Y también en el fondo en pandemia, como les decía, participamos bastante con el Colegio Médico en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Sociedad Chilena de Simulación en el entrenamiento, ¿cierto?, de manejo avanzado de la vía aérea para médicos generales de zona, que en el fondo son médicos que están en regiones y ciudades extremas del país. Así que desafío, nos queda todo por hacer, mucho por hacer, pero en términos de la gestión de un centro, todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos decidiendo como equipo, lo vamos realizando siempre en esta lógica, ¿cierto? Siempre en la lógica del proceso administrativo, porque si bien es algo muy simple, que a todos nos enseñan en niveles básicos de la universidad, cuando nos corresponde armar un centro o gestionar un centro, nos cuesta de repente ordenarnos mentalmente. Entonces, esta es una herramienta que me parece que es tremendamente útil para poder ordenar el qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Así que voy ya a dejar de compartir. Muchas gracias, los esperamos en Chile, tenemos todos los climas a vuestra disposición, lindas playas, lindos lagos y encantados de compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias. Paulina, No sé si alcancé. muchísimas gracias, Paulina, y voy a tomar tu palabra en decir tremendo desafío en el cual estás comprometida y sos parte. Creo que tenemos muchas similitudes, pero también diferencias, y estas diferencias también nos ayudan a mirar nuestros lugares de trabajo, nuestros centros, nuestros gabinetes, ¿por qué no? Nuestros gabinetes de simulación y cómo ir diagramando y planificando las diferentes actividades
con esta importancia de la inserción curricular. Y los invito a todos los que están conectados, que si quieren hacer preguntas a través del chat, este es el momento. Y a continuación, le vamos a dar la palabra a Marisa Quintero, que ella es la que va a seguir con las presentaciones. Marisa Quintero es profesora y licenciada en enfermería. Es enfermera de seguimiento en cardiopatía congénita del Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba. Ella también es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesora de prácticas profesionales de la Escuela de Enfermería del Instituto Técnico de Córdoba. También es docente en simulación clínica del programa PRONAFE, el Programa Nacional de Formación de Enfermeros. También es docente del curso de gestión de aquí de Argentina, de espacio de simulación clínica, a cargo de la SPU, de PRONAFE y la UNAG. Y obviamente es coordinadora, ¿sí? Del Centro de Simulación Clínica de San José de la Universidad Católica de Córdoba. Marisa, un gusto que estés con nosotros y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Eugenia. Un poco, yo no sé si es toda la cantidad de actividades que uno hace, está relacionado con los años, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un gusto y un placer hacer lo que uno le gusta. Ante todo, quiero agradecer a la sociedad por convocar y bueno, felicito a Paulina por el gran desafío que tiene de la gestión de los centros, ¿sí? La verdad que nosotros tenemos un gran desafío con un centro, me imagino lo que es con 13 centros. Yo estaba escuchando hablar, digo, la verdad que ha sido todo un gran desafío, ¿no? Como lo es para nosotros, yo voy a contar mi experiencia del año pasado, cuando estuve coordinando como directora del Centro de Simulación en la Universidad Católica de Córdoba, en donde me basé con un programa. En realidad, no sé, yo tengo la presentación ahí, yo no lo estoy viendo. No sé si, ahí estamos. Ahora sí. Muchísimas gracias, ahora sí. En donde hemos estado trabajando sobre, primero, empezar a hacer la planificación. Cuando me convocan en el centro, ya estaban las instalaciones, la infraestructura, y tuvimos que trabajar en cómo armar el resto, ¿sí? Nos basamos, este centro de simulación clínica está referenciado en la Universidad Católica de Córdoba, que es una universidad privada, en donde es la Facultad de Ciencias de la Salud, que tiene 6 carreras, de las cuales tiene enfermería, medicina, terapia ocupacional, instrumentación quirúrgica, odontología, kinesiología. O sea que estas se incorporan a trabajar con simulación. Ya había carreras que ya lo estaban haciendo en un gabinete que se tenía de distintas facultades, pero ahora se centra todo. Entonces, acoplamos lo que es la misión y la visión del centro con la visión y la misión de la universidad, en donde nosotros queríamos ser referenciados en lo que es el trabajo de educación basada en simulación, con investigación y innovación. Pasemos a la próxima. Y con este trabajo empezamos a empiezo a realizar un proyecto customizado, que es un proyecto trabajado en la necesidad de lo que nos proponía la universidad hacerlo, ¿no? Esto era un desafío porque teníamos que trabajar para todas las carreras. La carrera de medicina tenía un cambio de currícula en donde tenía su programa basado en competencias, entonces teníamos que estar trabajando también, acoplarnos a lo que es la evaluación por ECOE. Así que bueno, tomamos todas las necesidades de las carreras, que es lo que ellos proponían, hice un FODA para trabajar con ellos, ¿sí? El objetivo era trabajar con todas las carreras para hacer simulación, quiénes eran las que tenían prioridades. Como tomamos también el centro de simulación fue creado en abril del 2021, o sea que estábamos en pandemia y teníamos que trabajar con ello, con todas las medidas de bioseguridad,
para todo lo que era en las aulas, teníamos que dar respuesta a esta necesidad de las prácticas, y la carrera de medicina, las prácticas profesionales finales, eran los primeros que teníamos que satisfacer, ¿sí? En segundo lugar, le dimos a lo que es las prácticas de educación continua. Nuestra universidad está asociada con lo que es la Clínica Universitaria Reina Fabiola, así que allí teníamos que trabajar con ellos también, y con las carreras de posgrado. En esto le dimos el punto inicial para satisfacer a lo que era la carrera de medicina, que era quien tenía que cumplimentar las horas, y estábamos en proceso de evaluación por CONIA, ¿sí? Entonces después trabajamos en lo que eran las necesidades, priorizamos las necesidades de ellos y comenzamos el trabajo, ¿sí? Pasamos a la próxima. Para eso conformamos todo lo que fue el comité ejecutivo, quien íbamos a estar trabajando como director de centro. Estuvimos en reuniones constantes con el decano para ver qué direcciones estratégicas necesitábamos. Nosotros teníamos una de las empresas que ya había asesorado al centro en el diseño del recurso de todo lo que era la estructura. Así que bueno, después tuvimos que adecuarnos para ver, porque en nuestra primera etapa el centro tiene 200 metros cuadrados, incluido con la zona de depósito. En próximos meses ya se vuelve a inaugurar un área nueva, que es todo lo que es el área quirúrgica, con 200 metros cuadrados más. O sea que hemos avanzado mucho por la necesidad que tuvimos, ¿sí? En el primer año pasaron en total entre estudiantes y participantes de distintas de posgrado y de educación continua, 15.000 participantes. O sea que era un gran desafío, porque cada vez que iban realizando prácticas simuladas, los estudiantes pedían más. Empezamos a hacer todo, incorporarnos en todo lo que fue la semana de simulación, hicimos prácticas deliberadas, educación continua a los profesores, o sea que era cada vez nos estaban demandando más, sobrepasaba más la demanda que teníamos que lo que habíamos proyectado, ¿sí? Mientras tanto, nosotros antes que eso, estábamos teniendo todo lo que es el proyecto en línea, el trabajo, lo que era el ingeniero, el arquitecto, que ya había hecho la primera instancia, pero cuando empezábamos a ver todas las necesidades que tenían de demandas, íbamos haciendo distintas modificaciones, ¿sí? Nuestro equipo de trabajo inicialmente estuvo conformado por arquitectos, colaboradores administradores, compras, contratistas de empresa, de todo lo que es para armar todo el centro de simulación. Así que esto fue un gran desafío también, porque eran 24/7, como decimos ahora, con todos los estudiantes. Nos había que estar no solamente en la coordinación de lo que era la demanda de la capacitación únicamente para los estudiantes, sino también teníamos que estar en forma continua con lo que era la gestión de todo el armado del centro. Pasemos a la próxima. ¿Sí? Bueno, esto ya estamos aquí con unas fotos un poco del centro nuestro, de cómo está incorporado, ¿sí? Allí también en estos recursos materiales estuvimos trabajando con los simuladores que teníamos, ¿sí? Acoplamos las nuevas compras, estuvimos haciendo en el primer año todos convenios entre las mismas áreas de nuestra facultad de ingeniería, quienes se acoplan a trabajar con distintos proyectos para la mejora de la simulación. Y aquí no solamente ingeniería empieza a trabajar en esto, sino que todas las facultades empiezan a vernos como centro de simulación, a ver qué podían venir a hacernos, porque era como que había también demanda de ellos, ¿sí? Unas eran la área de ciencias químicas, que ciencias químicas no estaba dentro de la unidad de Facultad de Ciencias de la Salud, y ellos se quieren incorporar en marzo. Así que, bueno, bienvenido sea, pero también traían todos sus alumnos, y a su vez también empezamos a trabajar con todo lo que eran cómo ellos iban a colaborar en el centro, ¿sí? Se empiezan a hacer trabajos colaborativos,
ingeniería biomédica, ingeniería todo lo que es en sistema, empieza a trabajar también para darnos un apoyo en todo lo que es en el mantenimiento de los simuladores, ¿sí? Más allá que nosotros tenemos un simulador de alta fidelidad que teníamos con garantía, pero ellos trabajaban en todo lo que es los simuladores de baja fidelidad o mediana fidelidad para transformarlos en un poco de alta fidelidad, ¿sí? Nos acoplamos a todo lo que ya se venía realizando con pacientes estandarizados, todo queda, digamos, unificado en un solo centro de simulación, así que eso nos llevó también el gran trabajo de preparar todo lo que es los indicadores, todo cómo íbamos a trabajar unificado con todas las carreras, ¿sí? Porque, por ejemplo, el área de odontología tiene su área de simulación específica, pero le faltaba el área de gestión. Así que bueno, trabajamos con ellos, hicimos otras compras también de módulos, de sistemas, de simulados. Tenemos un área, una sala de simulación de alta fidelidad, completa con audios. Se están modificando unas nuevas salas para el próximo año para instalar alta fidelidad también por la demanda que tenemos, ¿sí? Porque empezamos a hacer todo esto del control de la gestión y viendo cuál era la necesidad que teníamos una necesidad de lo que es de prácticas de habilidades, pero a su vez empezamos a tener más necesidad de alta fidelidad y trabajar con zonas 3, ¿sí? Pero en el primer año nosotros trabajamos mucho todo lo que es zonas 0 y 1 y comenzando a dar nuestros primeros pasos en lo que es el área de las partes de prácticas interprofesionales, ¿sí? Pasemos a la próxima. Abajo podemos ver anteriormente. Bueno, y acá, como habíamos dicho, le dimos la prioridad para trabajar con la carrera de medicina, porque era la primera que estaba con la evaluación que ellos querían y que incorporáramos el ECOE, ¿sí? Se hizo una capacitación específica para todos los profesores prácticas en esta área de nueva innovación curricular que no se tenía antes, así que estuvimos trabajando con ellos, capacitándonos, todo un equipo de profesores, de 20 profesores, los docentes. Nosotros la característica que teníamos diferente que tenemos profesores dedicados, o sea, tiene su área profesional, pero a su vez hacen todo lo que es la parte de simulación, prácticas todas simuladas, ¿sí? Así que bueno, estuvimos al principio también, o sea, era mucha la demanda que teníamos, por eso acá lo puse rojo, la parte de capacitación del equipo docente. Como no podíamos capacitar a todos, como teníamos varios niveles, entonces se fue dándole distintas, la universidad nos propone hacer capacitaciones externas, cada uno en su nivel, trabajando con ellos, ¿sí? Entonces, con los que estaban en el área de las básicas, recién comenzaban a hacer simulación, se les comienza a dar capacitaciones en los mismos profes que estábamos trabajando, mientras que los más avanzados comienzan a hacer capacitaciones externas. Nosotros ya tenemos 3 profesores que ya están en el área de la diplomatura y todo el resto está haciendo todo lo que es mediana simulación, o sea, prácticas docentes, perdón, digamos que ya están haciendo prácticas avanzadas, pero a su vez se están capacitando en otras universidades y los docentes de las áreas básicas que desde el mismo centro estamos haciendo todo lo que es las capacitaciones. Pasamos a la próxima. Antes que vea esta parte, quería decirles, en el primer año nosotros tuvimos 15.000 participantes y ahora en el segundo año ya llevamos 13.500, ¿sí? Nosotros tenemos desde el 1 de febrero hasta el 23 de noviembre clases, estamos continuamente, porque como tenemos muchas capacitaciones, no solo de la universidad, sino también capacitaciones continuas, este año también hemos dado la apertura a todo lo que son las capacitaciones
a distintas empresas privadas, ¿sí? Que vienen a hacer distintas actividades de simulación. Y cerrando aquí un poco con este paper, que me gustó mucho porque habla de todo lo que es la parte de los roles y las responsabilidades, que a veces cuando nos toca gestionar, uno dice por dónde comenzamos, ¿no? Entonces, en nuestro centro comenzamos por la necesidad que teníamos, empezamos a ver a quién teníamos que hacer, con quiénes teníamos que hacer prácticas simuladas, hacia dónde íbamos, y es un desafío constante para nosotros porque más allá de todo lo que es la preparación de la gestión, tenemos todo lo que son los simuladores, trabajar con el mantenimiento de ellos. En la actualidad nosotros somos pocos personal staff del centro de simulación, sí tenemos docentes que van rotando, y bueno, la idea es poder tener más profesores staff trabajando en el centro, porque cada vez es mayor la demanda, a su vez hasta la demanda que tenemos con el área, digamos, no solamente privada, sino con las áreas de extensión que realizamos, también porque la universidad trabaja con la parte de actividades de extensión para la comunidad. Así que, bueno, es un gran desafío, y tener bien claros los roles, el trabajo que hacemos, hacia dónde vamos, es una de las demandas que tenemos que satisfacer. Este es nuestro proyecto, pasemos a la próxima, esta es la última, ¿sí? Y darles las gracias por esta oportunidad de mostrar cuál ha sido nuestra experiencia. Estamos midiendo día a día, trabajamos este año, incorporamos lo que es la investigación, porque el año pasado como que era tantas cosas, dijimos, bueno, nos quedamos en el área de investigación, ya tenemos un trabajo de investigación presentado en el área de CONICET para la provisión de insumos con ingeniería, otras investigaciones más que hemos hecho en las mismas áreas con otros docentes. Así que bueno, por ahí satisfechos ya cerrando este nuevo año y aprendiendo de todas las necesidades que tenemos, ¿no? Como cierre, yo creo que lo que nos queda pendiente es seguir capacitando a los docentes en esta área, y creo que es la mayor necesidad que tenemos, ¿sí? Porque como que los docentes, cuando vienen, tenemos un momento en donde nosotros hacemos el seguimiento a cada docente para que vaya, prepare su simulación, los acompañamos en los primeros pasos, trabajamos con la inducción al docente que nunca hizo simulación, pero la demanda es mucho más de la que nosotros planificamos. Así que bueno, muchas gracias. Marisa, muchísimas gracias, un gusto y un placer escucharte, y que nos cuentes también, ¿no?, cómo ustedes trabajan en este centro de simulación, y cómo centran el eje, ¿no?, o el foco en la capacitación de los docentes o de los futuros docentes. Creo que esa es una premisa que hoy por hoy todos los estamos considerando, y estamos viendo diferentes posibilidades para llegar a un mismo nivel, ¿no?, de nuestros docentes facilitadores en simulación clínica. Muchísimas gracias, y ahora sí le vamos a dar, por favor, le vamos a dar la palabra a Fernanda Retes, ¿sí? Ella es coordinadora de nuestro grupo de enfermería de SACIM, así que muchísimas gracias, Fernanda, por estar aquí con nosotros. Obviamente es licenciada en enfermería, por supuesto es instructora en simulación clínica, facilitadora en SPIRE, que es un centro de simulación de FEMEVA. También ella es coordinadora del programa de enfermería del centro de simulación SPIRE. También les cuento que es directora del posgrado en cuidados del recién nacido prematuro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. También es docente de la diplomatura de cuidados del recién nacido prematuro de la Universidad de Salud. Como ya saben, ella se inclina mucho por el área del recién nacido. Es instructora acreditada por la Sociedad Argentina de Pediatría, de RCP neonatal,
Es docente y secretaria del Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y obviamente tiene un posgrado en Salud y Derechos Humanos. Así que, Fernanda, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer escuchar a mis colegas y aprender de ellas, por supuesto, de toda su vasta experiencia. Lo que tiene de bueno los que hacemos simulaciones, que tenemos por hábito compartir las experiencias para poder mejorar cada uno y poder sacar lo que a cada uno le viene bien para sus centros, porque las realidades son muy particulares y cada uno sabe por dónde estar. No va a ser muy extensa mi presentación, yo quería comentarles un poco el camino que tuvimos desde que comenzó nuestro centro de simulación en la Facultad de Ciencias Médicas, y yo estoy trabajando como docente allí desde el año 2018, y ahora estoy en la gestión. Actualmente, a partir de este año, estamos en la gestión el doctor Juan Pablo Cocosela, el doctor Marcelo Busquet, que ha sido el primer presidente de la Sociedad Argentina de Simulación Clínica, y bueno, y yo. Esta es la vista de nuestro centro, está ubicado en la parte de atrás de la facultad, y el centro está en el segundo piso de este edificio. Este edificio es el Hospital Universitario Integrado, que tiene además salas para videoconferencias, salas para poder realizar congresos, salas de reuniones. Es un hospital que está diseñado para poder realizar actividades cuando no es posible hacerlas dentro de las instituciones de salud. Y quería contarles, como les dije, un poquito el camino, y a veces uno piensa que el camino va a ser así, genial, señalizado, bonito para la vista también, y que vamos para donde está. Pero a veces no es así, nos encontramos con un camino sinuoso, con algunas dificultades, pero lo importante es que podamos seguir avanzando. Y un poquito quería contarles eso yo, cómo nos fuimos adaptando, cómo fuimos buscando el camino y cómo estamos buscando aún todavía el camino, porque como hablábamos un poquito antes de arrancar con esta presentación y con la admisión de ustedes, en Argentina todavía la simulación no está puesto como parte curricular, recién ahora se está acreditando con la CONEAU, entonces lograr que todos los docentes comprendan la importancia para la seguridad de los estudiantes y de los pacientes, la educación con simulación clínica es un camino bastante sinuoso a veces. Ahora vamos a charlar a ver qué opinan ustedes, pero bueno, en nuestro caso siempre avanzando, con muy buena llegada, pero no en el ritmo que uno por ahí desearía, ¿no? Uno escucha, cuando escuchaba a Paulina decíamos, wow, pensaba yo, wow, qué genial. He tomado varias cosas de ella. Y también, por supuesto. El hospital de simulación, o el hospital universitario en realidad, este edificio que les mostraba recién, se inicia su construcción en el año 2009, pero ya, entre ellos el doctor Fontana, que muchos lo conocen, tenían esta idea de poder sentar las bases pedagógicas para poder crear este entorno educativo que se adecuara un poco a estos cambios que se venían en ese momento, de los que ya se hablaban, en cuanto a la educación en ciencias de la salud. Y tuvimos un largo y un particular camino, y que lo estamos transitando, por supuesto. Esta es la entrada al segundo piso del hospital de simulación propiamente dicho. Es un edificio construido ad hoc, cuenta con un área de consultorios externos, dividido en 4 consultorios externos, un área de quirófano, un área de internación general, y 2 áreas, una de terapia intensiva y otra que es terapia cardiovascular, todas equipadas con cámara Gesell y con un lugar para que los estudiantes que no participan de las actividades puedan observar y después participar de las reflexiones finales. También hay un lugar destinado para poder hacer los debriefing, y por supuesto también hay un Zoom, donde se hacen casi siempre las actividades de RCP, que es bastante grande, y tenemos
lugar destinado al mantenimiento y a poder guardar todo el equipamiento y los simuladores. Nosotros tenemos unas áreas definidas, que es el área de gestión, con quienes ya les nombré, con nosotros tres, y hay áreas en cuanto a cómo trabajamos nosotros en el centro, que son las relaciones institucionales, que están relacionados a poder trabajar con las 3 carreras, además de la de medicina, que están en nuestra facultad, que son las de prácticas cardiológicas, la tecnicatura de prácticas cardiológicas, enfermería, nutrición y obstetricia. Después tenemos un área docente. Nosotros somos 5 docentes asignados con nombramientos destinados al hospital de simulación, un área técnica, donde hay 2 técnicos en simulación que están en el turno mañana. El hospital está abierto de 8 a 18, a la mañana hasta las 2 de la tarde hay 2 técnicos, y a la tarde tenemos un técnico, pero que se comparte sus actividades con el área de audiovisual. Así que esta ya es una primera dificultad, porque a la tarde hay veces que el centro, cuando hay clases o mientras estamos trabajando, el técnico tiene que ir a solucionar algún problema de audiovisual, algún cable, algún proyector o algo. Entonces en ese momento el centro queda sin ningún personal técnico propio. Y el área administrativa, que se encarga de realizar la admisión, los pedidos de las cátedras para realizar las actividades, pero también esta área administrativa se comparte con todas las actividades que tiene el hospital universitario, como es también la asignación de las aulas, el trabajo con el decanato. Entonces también estamos trabajando, a pesar de la buena predisposición y lo divinas que son las secretarias, su trabajo es encomiable, la verdad. Y quería presentarles un poquito de esto, es lo que les comentaba, de cómo fue nuestro camino desde los comienzos. Lo primero que se hizo en ese momento, en el año 2009, y se siguió haciendo hasta ahora, por supuesto, es la capacitación de docentes, porque al no tener el centro docentes para atender la demanda de todos los estudiantes, era necesario capacitar a los docentes de las cátedras, como también vinimos escuchando con las ponencias anteriores. Y esto fue lo que pasó con nuestras capacitaciones docentes. En un primer momento las acreditaba posgrado, es decir, tenían un peso curricular, 30 horas eran los que se realizaban, eran abiertas para todas las personas que quisieran realizarla, y gratuitas, por supuesto. En una segunda instancia, esto, como eran abiertas, a veces había gran cantidad de personas que se inscribían y los docentes que impartían los cursos no eran tantos. Entonces se vio la manera de modificarlo y se decidió poder realizarlo, seguir haciéndolo por posgrado, pero que estuviera destinado solamente a docentes, ayudantes alumnos e investigadores de la propia facultad. Esto también presentó algunas dificultades, porque muchos, obviamente, investigadores y algunos ayudantes alumnos, les servía mucho este curso por la cantidad de horas que ofrecía, pero después no teníamos nosotros la devolución de actividades hechas en el hospital de simulación con los estudiantes, que era lo que nosotros en realidad estábamos buscando. Entonces se realizó, y esto ya era época de pandemia, que la certificación salía del propio hospital de simulación con la firma de la vicedecana. Estaba destinado exclusivamente para docentes de las cátedras, pero esta inscripción a estos cursos la podían hacer los docentes por iniciativa propia, y continuaron siendo gratuitas, por supuesto. ¿Qué pasaba? Muchos docentes se inscribían, estaban muy entusiasmados, pero después tampoco venían a realizar actividades al centro. Por ejemplo, si había 30 que realizaban el curso, quedaban 1 o 2 haciendo algunas de las actividades con sus estudiantes. Entonces pensamos que una forma de que el titular de la cátedra supiera que estos docentes hacían el curso y que tenían intenciones de trabajar con simulación dentro de sus actividades planificadas a lo largo del año, es que comenzamos a hacer la inscripción con el aval del titular de la cátedra. Tenía que mandar una nota junto con la inscripción, donde el titular
avalaba esta inscripción. Y así tuvimos mejores resultados. Muchos de estos docentes actualmente están dando clases en el hospital de simulación. Y por último, lo que nosotros estamos planificando para el año próximo es que la certificación vuelva a dar la posgrado. Para esto es todo un trámite administrativo y que puedan avalar el programa que nosotros estamos usando. Vamos a seguir con que los docentes que hagan el curso tengan el aval del titular de la cátedra, y vamos a abrir en esta oportunidad a docentes de otras facultades. Y nosotros durante todo este tiempo vinimos haciendo, debido a la demanda que teníamos de capacitación y a los docentes que impartíamos el curso, la relación que existía, no podíamos avanzar con un segundo nivel en cuanto a la simulación. Entonces, principalmente este curso estaba destinado para trabajar todo lo que era habilidades y destrezas. Nos enfocábamos en el curso en poder realizar todas las actividades en zona 1, la guía que ellos realizaban para la aprobación del curso y después el taller que ellos brindaban para que nosotros pudiéramos evaluar su desempeño docente, estaba en zona 1. Este año ya tenemos programados hacer para el próximo año, perdón, 4 cursos en zona 1 y 2 cursos en zona 2 y zona 3. Si bien nosotros en el curso que dábamos, le dábamos como un pequeño punteo de lo que era, porque había actividades que requerían una reflexión un poco más intensa o un poco más profunda de lo que era un feedback solamente, le dábamos un punteo de lo que era, por ejemplo, cómo se podría hacer un debriefing usando la herramienta Plus Delta. Y como ya está incorporada la PFO, en que muchos de los estudiantes rinden el examen de PFO con simulación, entonces le dábamos también lo que era realizar un ECOE, porque se hacía con un formato similar al del ECOE. Y en esta oportunidad, como está abierto a docentes de otras facultades, va a seguir siendo gratuito para los docentes de la Facultad de Medicina, y va a ser arancelado para los docentes que quieran hacerlo de otras facultades. Por supuesto, la relación de los cupos es en un 75% para docentes de la facultad y un 25% reservado para los docentes de otras facultades. Esperamos con esto poder tener que los docentes que imparten las capacitaciones muchas veces no pertenecían al centro de simulación, eran docentes que hacían simulaciones en otro lugar, pero que venían porque trabajan por ahí en las cátedras, son docentes de cátedras que hacen simulación y saben simulación, entonces colaboraban con nosotros en el dictado de los cursos. Entonces de esta manera también reconocer a estos docentes, pudiéndoles pagarles su función. Otra de las estrategias que nosotros tuvimos, porque uno de los problemas que enfrentábamos era que mucha gente que estaba en la facultad no conocía el centro de simulación, teniendo semejante edificio, semejante infraestructura. Pasaba, aunque no lo puedan creer, que muchos no sabían qué era la simulación, ni de qué se trataba, ni qué pasaba en ese lugar. Entonces empezaron a hacer entrenamientos, convenios, se abrió todo para poder trabajar con otras entidades. Y es así como estuvimos haciendo entrenamientos a colegios de odontólogos, trabajando con ellos, sindicatos de docentes de escuelas técnicas, vinieron muchos del interior de la provincia, y también se capacitó a docentes en escuelas de nivel inicial y de escuelas primarias, principalmente en lo que era RCP básico y desobstrucción de la vía aérea del paciente pediátrico. Participó el Hospital de Simulación a través de la universidad de un proyecto que hay acá en la ciudad de La Plata, que es la ciudad cardioasistida y neuroprotegida, donde se trabajó en equipo junto con entidades y sociedades científicas y entidades de emergencias médicas que hay aquí en la ciudad de La Plata. También se han hecho actividades con el SAME es el servicio de emergencias que tiene la provincia, se ha hecho la capacitación de su personal también dentro del hospital de simulación. Y se han hecho también actividades de capacitación continua de posgrado con sociedades científicas. Todo esto se hizo y tuvimos bastantes
Vieron, la ciudad de La Plata es una ciudad muy pequeña, así que esto ha traído también el interés de muchos docentes que no conocían el centro y que ha habido a través de estas actividades una mayor difusión. Pero para el próximo año, se me tildó la presentación, a ver, perdón, voy a cerrar y voy a volver a compartir. Pero este año nosotros asumimos en la gestión a mediados de año, de este año. Entonces, de acuerdo a lo que las autoridades de la Facultad de Medicina y nosotros hemos estado hablando, en el año 2023 las actividades van a estar dirigidas solamente a actividades relacionadas con el pregrado, es decir, destinadas a los estudiantes que ingresan a la universidad. Algunas de las actividades que ya estamos planificando es unas actividades pensadas en los estudiantes que van a tener la adjudicación de la PFO no inmediatamente cuando terminan de cursar, sino que les quedan 2 o 3 meses hasta comenzar en los hospitales. Entonces vamos a planificar actividades destinadas a este grupo específico de estudiantes con los docentes que tenemos en el centro. Y también otra de las actividades que surgen de la necesidad de la facultad es la capacitación a todos los ingresantes en RCP básico. La facultad tiene alrededor de 7.000, 8.000 ingresantes por año en la carrera, en todas las carreras. Entonces, obviamente hay que hacer toda una planificación de poder formar instructores en RCP a través de los estudiantes y que ellos sean los encargados de poder darle a los ingresantes. Así que estas van a ser básicamente las actividades más fuertes que vamos a tener en el año que viene a partir del centro. Por supuesto, las cátedras que ya están viniendo y aquellas que se incorporen tendrán las actividades que estén planificando para ellas. Otra de las actividades que nosotros hemos realizado, ¿por qué las hicimos? Porque pensamos que si los estudiantes conocían la simulación y veían los beneficios y disfrutaban de la actividad que nosotros les proponíamos, ellos mismos iban a ser los encargados de comenzar a solicitar a sus docentes el pase por el centro de simulación con actividades propias ya de sus cátedras. Y lo que hicimos fue hacer una oferta de actividades propias abierta a todos los estudiantes de todas las carreras, pero tenían, por supuesto, cupos limitados y con una inscripción previa. ¿Por qué? Porque abrimos la inscripción y en el término de un día tuvimos que cerrarla porque se habían inscrito alrededor de 400 alumnos en poquitas horas. Entonces, la necesidad que hay en la universidad, en la facultad, es importante a partir de los estudiantes. Lo que hicimos fue ofrecer talleres de habilidades clínicas específicas y también la participación de ellos cuando este grupo de estudiantes que se había inscrito voluntariamente tenía determinadas materias que coincidían, entonces nosotros habíamos hecho algunos escenarios donde ellos ya podrían participar y disfrutar de una actividad de simulación de alta fidelidad. Y la difusión de estas actividades se hizo a través del área de comunicación de la facultad, a través de los centros de estudiantes y de todas las agrupaciones estudiantiles que hay en la universidad, y a través de nuestras redes sociales. Actualmente, de todas las carreras de la facultad, solamente participan activamente con actividades de simulación 14 cátedras de la carrera de medicina y una cátedra de la carrera de obstetricia. Y de estas que participan de la carrera de medicina, solamente 2 las tiene como actividades obligatorias. Actividades obligatorias como así, los estudiantes tienen que participar de un seminario, de un plenario, de una clase virtual, de un taller, tienen que participar también de manera obligatoria en actividades de simulación. En cuanto a la gestión de recursos, nosotros no tenemos inconvenientes con la cantidad de simuladores, ni la cantidad de simuladores por parte, ni simuladores de alta fidelidad, porque tenemos mucha cantidad de simuladores. La verdad que tenemos una cantidad acorde a las necesidades que tendríamos si todos los estudiantes
o si todas las cátedras vinieran. Eso fue comprado en varias oportunidades a través de varias licitaciones que se han hecho, y actualmente ahora estamos recibiendo los simuladores o abriendo las licitaciones para los simuladores con este programa de incentivo que tiene el Ministerio de Educación de la Nación. Hemos tenido donación de equipamientos en cuanto a, por ejemplo, balanzas, ciolíticas, servocunas, cosas que por ahí no podíamos comprar dentro de estas licitaciones, y también a través de la compra directa. Muchas veces todos aquellos insumos que no superan determinado monto, se pueden comprar por compra directa, y esto agiliza muchísimo todo lo que tiene que ver con las necesidades más prontas que tenemos. Sí tenemos algunas dificultades con el mantenimiento de los equipos, porque vieron que cuando uno compra los equipos, compra con determinada garantía, se terminó la garantía, y lo que es la mantención, la renovación, la actualización de los software y el mantenimiento de algunos equipos es muy costoso. Con el reemplazo también de algunos simuladores que, como bien decía Paulina, tenían una vida útil, se terminó y bueno, hay que reemplazarlos. En eso también tenemos algún tipo de dificultades. Y en completar los espacios. Si bien es un espacio que está diseñado como un hospital, nos pasaba, por ejemplo, que teníamos algunas salas, como las salas de terapia intensiva, donde no teníamos los poliductos puestos. Perdón, Fernanda, nos Sí. quedan 2 minutos. Ya estoy terminando. Bueno, Gracias. todo esto, con la imaginación y con la buena predisposición de todos los que trabajamos ahí, es como se van completando estos espacios. Los desafíos que nosotros tenemos es que todas las cátedras, de todas las actividades, de todas las carreras, tengan actividades con simulación. Convencer a los titulares de las cátedras para que realicen estas actividades de simulación, hasta tanto está en la currícula, que estas actividades que los docentes de ellos hacen en simulación, que no sean optativas, sino que sean obligatorias. Mantener los estándares de simulación en las actividades que se realizan, porque muchas veces el curso se da y demás, pero el seguimiento que nosotros podemos hacer de las actividades que se realizan es un tema que tenemos que trabajar, y estamos viendo la posibilidad de confeccionar el manual de procedimientos para poder tener estos estándares de calidad. Y si el plan no funciona, hay que cambiar el plan. Pero lo que no cambiamos es la meta, ¿no? Y nosotros sabemos lo que es la simulación, sabemos los beneficios que tiene, el placer que da hacer educación con esta herramienta tan maravillosa. Así que bueno, seguiremos buscando el camino para poder trabajarlo. Así que yo lo que quería con esto era no desanimarlos, aquellos que recién empiezan, o los que están como nosotros hace muchos años, porque el camino es dificultoso hasta que todo esto se instaure, pero allá vamos, esa es nuestra meta. Así que a no desanimarse. Muchísimas gracias, Fernanda. Qué lindo escucharte y escuchar tu trabajo, ¿no? El camino recorrido. Creo que compartimos muchas cuestiones, más allá de que estemos en diferentes lugares del país. Compartimos muchas dificultades, pero también muchas ganas de seguir avanzando. Y creo que eso es lo importante. Quiero compartir con ustedes, y tanto a Paulina como a Marisa y obviamente a vos, Fernanda, excelente la exposición, los felicitan, ¿sí? Son muy claras las presentaciones. Hay una que me gustó mucho que dice, gracias porque me ayuda a organizar mi trabajo. Creo que eso es importante. Gracias porque está muy bueno compartir experiencias que nos ayudan a crecer. Y esto es lo importante, ¿no? Creo que la simulación también genera esta instancia de amigos, de amistad y de poder compartir para generar estos cambios en nuestros espacios o nuestros centros de simulación. Ahora les doy la palabra si hay alguno que quiera hacer algún tipo de consulta, tanto a Paulina como a Marisa o a Fernanda. Han sido sumamente claras, pero seguramente alguna inquietud actualmente puede haber, así que este es el momento o el espacio. Si no, comienzo con alguna pregunta. O a través del chat. Como bien comentaron,
muchas veces los espacios de simulación cuentan con el equipamiento o la infraestructura que puede tener diferentes modificaciones a medida que transitan los meses y los años, pero el formar el personal o los docentes basados en simulación clínica es todo un desafío. Así que en base a esto, quisiera escucharlas cómo ha sido, cómo ha sido este trabajo en relación a poder capacitar de forma, ¿no?, masiva a los docentes en simulación, en sus diferentes lugares. Paulina. Bueno, el camino es largo, ¿ah? Es largo y yo creo que infinito. Lo Y sabemos. escuchando a mis colegas acá, veo que finalmente creo que es el tremendo tema y el tremendo desafío que hay cuando nosotros nos comprometemos con la simulación, porque creo yo que una de las cosas en el fondo que puede dificultar la partida, ¿no?, es que quienes hacemos docencia, o sea, esta generación, voy a hablar de mi generación, ¿no? Mi generación es la generación del libro y cuando partí yo en docencia, ¿cierto? ¿Cómo diría yo? Políticamente lo más atractivo era la cátedra, ¿no? Eso era donde todo el mundo me escucha a mí, ¿sí? Entonces, luego vinieron las estrategias más constructivistas, ¿cierto? El aprendizaje basado en problemas, el diseño de proyectos, donde yo no soy tan protagonista, pero sigo siendo finalmente el eje central. Y cuando partimos de simulación, esto cambia totalmente, porque yo docente paso a ser, ¿cierto?, el tras bambalina y el que tiene que hacer que todo ocurra, ¿ya? Y yo creo que ese cambio de paradigma y ese cambio en el fondo desde el ego propio de cada uno de nosotros es algo que cuesta. Entonces, por lo tanto, el docente eh, normal, ¿no?, el que viene, que ha estado toda la vida acostumbrado a hacer la cátedra, que venga aquí y que yo le pase un libro y que yo le diga, mira, tienes que hacer esto, y que él tenga que exponerse también, sobre todo en los ejercicios, ¿cierto? Cuando hacemos debriefing, cuando tenemos que correr un escenario de alta fidelidad, ¿cierto? Y uno está entrenando y llegan y te pasan el guión un minuto antes. Son situaciones que nos descolocan y yo creo que eso un poco cuesta que el docente se encante. Y también está la realidad de que hay docentes que simplemente no les gusta la metodología, ¿sí? Y siento yo que, voy a hablar del caso de Chile, acá en Chile, ¿cierto?, en las universidades que tenemos instalada por currículum la metodología, el docente que hace la asignatura está obligado a simular, ¿ya? Porque es parte, digamos, de su rol. No obstante, afortunadamente, como para una cátedra o para un curso hay más de un docente, nosotros de repente nos damos cuenta que hay docentes que van al entrenamiento y que simplemente no quieren. Y ese docente que no quiere, en el fondo, se le cae el taller, los estudiantes no hacen un buen debriefing. Entonces, ha sucedido a lo largo del tiempo que ha habido, entre comillas, en algunas sedes, no en todas, las sedes más grandes donde hay más posibilidad de tener más docentes, ha habido una especie de selección natural donde el docente que simplemente no le gustó tiene la posibilidad de ya hacer otra actividad. Nosotros también por currículum tenemos instalada la actividad de simulación dentro del práctico, no en la cátedra, ¿ah?, como lo explicaban en alguna de las ponencias anteriores. Entonces eso también nos da un poco más de flexibilidad. Sin duda que es un tremendo desafío, es un desafío donde nosotros tenemos que ser muy resilientes, nosotros los formadores, ¿ah?, y yo me arrogo, digamos, esa condición porque formamos un grupo de docentes y al año siguiente de esos docentes que formamos no llegan ni la mitad se fueron por otro lado, y vuelta otra vez, y vuelta otra vez, y vuelta otra vez. Entonces, yo creo que es parte de lo que los que hacemos simulación
vamos incorporando con el tiempo. Esto es un formar permanentemente sin parar, ¿sí? Creo que el desafío para nosotros, tanto en Latinoamérica como en otros lugares del mundo, el otro día hablaba con unas colegas de Houston, que tienen básicamente la misma estructura que yo les conté que nosotros tenemos aquí en Chile, y el desafío es el mismo, es la formación de los docentes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿A quiénes formamos? Muchas veces no podemos elegir a quién formamos, ¿sí? Sino que el director de la cátedra de la escuela te pasa al grupo de docentes y ya, estos son, y con esto tienes que trabajar. Yo creo que lo que sí es clave aquí, y creo que es algo que podemos trabajar, digamos, es tener un programa, ¿cierto? Que al igual que en la simulación, ¿cierto? Que va progresando en niveles. Yo creo que un buen programa de capacitación que vaya progresando en niveles es algo que nos ayuda, y además un buen instrumento que me permita identificar, ¿cierto?, en qué tengo que capacitar, porque no necesariamente tengo que capacitar en toda la historia de la simulación. De repente el docente lo que más le cuesta, por ejemplo, es el brief. Y no necesito darle toda la tremenda charla, ni un curso de 30 horas, ni qué sé yo. Entonces, y todo el esfuerzo que eso significa detrás, ¿no? Gestionan con posgrado, todos los cientos de documentos que nos piden en la universidad, imagino que ustedes también, ¿cierto? Donde tenemos que pedir 50 timbres y más. Eso es lo que hemos aprendido nosotros aquí en Santo Tomás. Nos hemos dado cuenta que al inicio partimos con capacitaciones súper formales, 30 horas y más, y la verdad es que no tuvo un impacto relevante. Entonces, por eso es que armamos estas cápsulas pequeñas de las cuales les hablé, talleres pequeños, 8 horas nomás, porque también nos da la posibilidad de ser más flexibles con el docente y no tenerlo ahí 30 horas, ¿cierto? Sino de hacer varias sesiones y acomodarnos al tiempo del docente, que es otro tremendo tema, ¿cierto? Porque el docente no siempre tiene tiempo como para ir un día libre, todo un día a una capacitación. Entonces, eso nosotros, y esto emulando un poco lo que pasa en los hospitales, ¿cierto? La gente del hospital no tiene tiempo para ir a capacitar y no tiene tiempo para ir a simular. Entonces tengo que inventar y adaptarme a ver cómo llego al máximo número de personas de acuerdo al público que tengo. Entonces, nosotros por lo menos creo que ese es uno de nuestros tremendos desafíos. Gracias, No, Paulina. perdón. No, adelante, Fernanda. No lo comenté, pero esto que decía Paulina ahora me hizo acordar también cómo fuimos adaptando estos cursos. Y la pandemia nos vino bien porque con esto de la virtualidad para poder realizarlos y demás, bueno, lo que nosotros encontramos ahora que a los docentes les conviene en cuanto a sus horarios y poder manejarse, nosotros estamos, dentro de los docentes tenemos la parte que es teórica, solamente la hacemos de manera virtual. Nos encontramos bien a la nochecita, entonces los docentes ya terminaron su consultorio, ya volvieron de las guardias y demás, y tenemos 3 encuentros presenciales, en donde ellos llevan adelante, y que ahí nos damos cuenta realmente la importancia de estos encuentros y de hacer, ¿no? Así como le decimos a los estudiantes, tienen que hacer, nosotros en los cursos de simulación también, cuando nosotros nos juntamos, y bueno, primero los hacemos participar a ellos, porque muchos nunca pasaron. Entonces ellos que sean estudiantes, ¿no? que vivencien participar, a los que van a ser docentes después, de una actividad de simulación, porque muchos jamás pasaron por una actividad de simulación, así que nosotros le tiramos toda la información, y la verdad es que es difícil comprenderlo. Entonces, ya ahí es como que comienzan a entender lo que van a experimentar sus estudiantes, y después la confección de las guías que van a hacer en una instancia que es grupal. Entonces esto de los objetivos de aprendizaje, el objetivo, cómo hacemos una lista de cotejo y todo, lo van trabajando entre ellos, y ahí uno se da cuenta de la necesidad de formación que muchas veces hay para este tipo de trabajos. Y después tenemos otra instancia en donde ellos realizan un taller. Esto que hicieron en grupo, también se lo dan al otro grupo. Y ahí es donde vamos haciendo nosotros el feedback de cómo es ser un facilitador del aprendizaje y no dar estas clases.
porque aún en los talleres aparece esto que quiero dar yo todo lo que sé, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar y verlo, y la verdad que a nosotros esto nos ha resultado muy interesante para trabajar con los docentes, esta forma en que lo estamos llevando adelante nosotros con estos encuentros escasos, 3 encuentros presenciales, pero de 2 horas, no más que eso, los encuentros presenciales. Pero vemos que ha cambiado también la forma, la mirada que ellos tienen acerca de la simulación. Muy bien, gracias Fernanda también por tus aportes. Hay una pregunta que la hizo, me siento tan identificada, dice Isabel, ¿no? ¿Cómo poder motivar? Y estamos hablando de eso justamente, ¿no? Esos docentes ahí que por ahí no quieren o no les interesa, pero también tenemos que apostar a los que tienen ganas de seguir. No sé si Uf, está Alicia, ¿eh? si está Alicia, ajá. Ah, ya. Si está, puede hacer la Sí, pregunta en vivo. Si no, la leo. sí. Hay una pregunta, perdón. ¿Qué tal? Buenas Ah. tardes. Mi nombre es Alicia García y soy enfermera educadora del Hospital Universitario Austral. También Bienvenida. incursionando con simulación clínica, pero en este punto para evaluar competencias profesionales. Entonces, siempre me ha preocupado el número que manejamos de instancias de simulación clínica, porque tenemos casi 700 enfermeras, pero algo de 600 involucradas con todo este proceso. Entonces, el tema del informe, ¿cómo informan semejante volumen de actividad? Porque finalmente tenemos que dar respuesta a los resultados, tanto no solamente en la productividad, sino en la eficiencia. ¿Tienen alguna metodología? ¿Hacen énfasis en algunos aspectos que esta metodología requiere ser informada? Lo pregunto desde el punto de vista también de mi aprendizaje, porque muchas veces este informe que hago sobrepasa las 200 hojas y digo, no, tiene que haber una forma de relatarlo de forma más sencilla, y por eso mi pregunta, ¿cómo informan semejante volumen de actividad? Porque están hablando hasta de miles de alumnos, en este caso porque están hablando de gestión de simulación preferentemente en el ámbito educativo y formal, y lo mío es en el ámbito exclusivamente hospitalario, en el ejercicio de las competencias profesionales. Así que agradeceré un buen tips. Si quieren parto. Bueno, yo vengo del mundo hospitalario, ¿eh? En el mundo hospitalario, claro, yo soy enfermera pediátrica, pero desde que era pequeña comencé a trabajar en gestión más que nada en proyectos de puesta en marcha de unidades de alta complejidad en el área hospitalaria. Y en el área hospitalaria, evidentemente, todo, ¿cierto?, se traduce a indicadores, ¿sí? Números. Entonces, desde ahí he trasladado a la gestión de estos 13 centros, todos los informes de gestión que se hacen son sobre la base de 3 indicadores básicos. Un indicador de estructura, uno de proceso y uno de resultado, ¿sí? Y todo cuanti. Yo la verdad es que, pero esto es por opción personal, ¿eh? No soy muy amiga de lo quali, ¿eh? No soy muy amiga de la encuesta satisfacción, a pesar de que, porque eso me parece estupendo, pero en términos de mirar el impacto que la simulación tiene en la docencia, en mi caso, ¿cierto? El estudiante cuando va a simulación queda encantado, a los chiquillos les encanta ir, ¿ya? Nunca he escuchado a un estudiante que me diga, no, yo no quiero ir. Entonces, el informe lo estructuro siempre en estas 4 áreas, en 5 áreas en realidad, en 5 áreas. Está el área de infraestructura, equipamiento, ¿cierto? Desarrollo de recursos humanos, capacitación e investigación, porque ese es un requerimiento que me hace a mí la universidad, ¿no? Como parte del aporte a la facultad. Entonces, cada uno de estos temas se tabula, usamos mucho Excel nosotros, lo tabulamos, Excel con fórmulas incluidas, lo cual me va dando números. Por ejemplo, cuando calculo el índice ocupacional del centro de simulación, nuestro estándar es, en cada grupo hay 12 estudiantes, sea alta fidelidad o baja.
Entonces, como yo ya les mostré el índice ocupacional, yo ya sé cuántas horas tengo a la semana, ¿cierto? Un grupo me ocupa 2 horas, ¿ya? Entonces, en 14 horas yo puedo tener máximo 7 grupos, tanta cantidad de estudiantes, ¿sí? Y eso, y por todos estos grupos de estudiantes, es un docente. Entonces ahí ya puedo sacar el volumen total de docentes que pasa por simulación. Otro insumo que utilizo es que le pido a la vicerrectoría de personas o mis coordinadores en realidad le piden cada inicio de año los directores de escuela de la Facultad de Salud quiénes son los nuevos docentes que ingresan. Da lo mismo la modalidad de contrato, da lo mismo si es honorario, si es titular, qué sé yo. Entonces ya tenemos el número total de, voy a hablar en términos de economía, ¿cierto? De clientes que voy a tener que atender. Entonces, sobre la base de ese número total de clientes, yo lo que hago es regular, ¿cierto?, las actividades que mi coordinador va a tener que hacer. Entonces, te invento, si yo le pedía 100 acompañamientos docentes y este coordinador va a tener 100% profesores nuevos, le saco los acompañamientos docentes y le digo, este semestre no lo hace y te dedicas a esto otro. ¿Sí? Y vamos armando indicadores siempre en la lógica de estructura, proceso, resultados. Y esos indicadores, claro, como son nuevos, esa es la gracia, esa es la gracia en el fondo de la simulación, y yo les invito en eso a que se atrevan a jugar con los indicadores, porque pasa que los indicadores en salud, sobre todo los centinelas, están dados, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener X, ¿cierto? Infecciones de tracto urinario, porque si nos pasamos de eso, hay que nos cae el ministerio completo, ¿no? Nos cierran los servicios, nos quitan las ondas, qué sé yo. En cambio, en simulación no hay mucho estándar de aquello. Un poco lo que yo les decía en el fondo de por qué utilizo o combino los estándares de SSH con INALCS, porque estos estándares nos hablan de cómo te apruebo, cómo estás bien, ¿cierto? El camino y cómo lo hago y cómo saber si voy bien o me falta mucho, eso no está definido todavía en ninguna parte. Entonces es súper importante que ustedes mismos vayan midiendo su historia y vayan jugando con los indicadores, que no es tremendamente difícil de construir, porque yo ya llevo 4 años en esto, entonces yo ya tengo indicadores hechos del 2019. ¿Sí? Recién este año, post pandemia, 2022, voy a poder comparar en el fondo 2019 con 2022 en 2 años comparables. Y ahí voy a poder establecer la media, ¿no? Así que eso. Gracias, muy amable. Buenísimo. Estamos un poco mal de tiempo, me parece, pero el público ha quedado cautivado por Paulina, Fernanda y Marisa. María Eugenia, no sé si te parece que vayamos cerrando. Sí, sí, por favor. Bueno, agradecer tanto a Fernanda, a Marisa como a Paulina. La experiencia es vasta y es amplia, creo que nos ayuda a crecer. Como bien comentaron ahí en el chat, creo que este webinar también nos ayuda a organizar nuestro trabajo y poder compartir. Y la idea también, y la idea es compartir, y por eso también las colegas acá están colocando su correo electrónico. Creo que el intercambio es beneficioso para todos. No tenemos que, inventar nada. Creo que lo importante es poder compartir, las experiencias se suman y las dificultades las tenemos todos en los diferentes lugares de trabajo, ya sea en Entre Ríos, porque soy de Entre Ríos, como en Córdoba, Buenos Aires, Chile, ¿por qué no? La Plata, y en los diferentes lugares de los cuales son cada uno de ustedes los participantes que hoy se unieron a este webinar. Agradecidos muchísimos por este encuentro, y ahora sí le doy la palabra a nuestra presidenta de la sociedad. Carla, por favor. Bueno, gracias a todos, porque son las 19:50, un horror, pero verdad que es un tema muy interesante, así que la volvemos a convocar seguramente a Paulina. Argentina está en este momento, los últimos 5 años, con el boom de la simulación, me parece muy bien. Se invirtió y ahora hay que trabajar en la gestión
de recurso humano, y la estadística es importante. Los números en un centro reflejan nuestro trabajo, por lo cual hay que trabajar en la estadística interna de los espacios de simulación. Hay que formarse también en esto y manejar indicadores, resultados, eso es clave, y me parece que hay que seguir trabajando en eso. 3 avisos parroquiales, ¿sí? A los que están presentes antes de que se vayan, agenda también, Paulina, esto. Se viene el Congreso Presencial de Simulación, ¿sí? El año que viene vamos a podernos abrazarnos y ver y hacer muchos talleres presencial, tener invitados extranjeros, así que agenden por favor para el año que viene. Nos vamos a Mendoza para llevar la simulación al interior del país. La simulación está en toda la Argentina, así que Mendoza va a ser sede en el 2023, la fecha que hemos podido conseguir, gracias al apoyo del Ministerio de la Provincia de Mendoza y la Fundación Garrahan, es 17, 18 y 19 de septiembre, con un espacio muy propicio para un congreso y recibir a todas las personas de la Argentina y países limítrofes. Paraguay, Bolivia, Chile son invitados, así también ir nosotros a los congresos de ellos, porque la simulación está creciendo en forma enorme, así que quiero compartir con tiempo que se agenden esta fecha importante, porque uno tiene que planificar todo lo que es el traslado y estos días. Cae domingo, precongreso, lunes, martes, conferencias y talleres, ¿sí? La idea es tener invitados también internacionales, virtuales y presenciales. Otro aviso parroquial, no se suspenden los webinarios en el verano, ¿sí? En diciembre vamos a contar con Soledad Armijo, presidenta de Xochicín, y Aida Camps, presidente de CECEP, con las entidades que tenemos convenio, por eso hacemos el cierre con las 2 presidentas, y junto conmigo como moderadora vamos a cerrar el año hablando de los desafíos en simulación. Y en enero vamos a invitar a Álvaro Trampal de España con un tema muy interesante que es la simulación en los ámbitos virtuales. Se habla mucho de la realidad virtual, así que a ver que nos cuenten un poco su experiencia. Y en febrero estamos hablando con Pedro Sintra, también de España, sobre este método que estamos difundiendo, que son ciclos rápidos de práctica deliberada en zona 2, que son escenarios clínicos más con la mirada de los protocolos y situaciones de urgencias o agudas. Entonces estarán con otras personas, por supuesto, pero es como para avisarles los que ya nos han confirmado su participación. 21 de diciembre, previo casi a las fiestas, pero como cierre, 2 mujeres muy líderes y poderosas, como Soledad Armijo, presidenta actual de Xochicín, que ha tenido hace poco su cambio de gestión, y Aida Camps, que viene ya, creo que es su segundo año de gestión como presidenta justamente de simulación clínica en España. Así que los invito al 21, que estén atentos a cuando se largue la difusión, a que nos puedan acompañar. Así que con esos avisos parroquiales, los invito a seguir siendo socios de SACIN. Ha salido hace 2 días el curso gratis para los socios, que dura 3 meses, que empieza ahora en diciembre y finaliza en marzo, que es gratuito a los que son socios activos, y que en septiembre van a tener la oportunidad, aquellos que terminan el curso y aprueban, tienen unas preguntas de conocimiento que es importante realizarlas, tener la posibilidad de un taller, de un encuentro presencial sobre el taller del curso en el marco del Congreso. Así que eso también lo estamos anunciando para que también los estimule a que se registren en el curso aquellos que están al día con la sociedad. Creo que nada más de avisos parroquiales. Agradezco a todos que han mantenido la asistencia. Un enorme agradecimiento y abrazo a Paulina, ¿sí? De Chile. Te agradezco tu participación y experiencia, a Fernanda y a Marisa y a Eugenia por moderar. Les agradezco estar en estos tiempos que ya estamos cansados y son difíciles, un año complejo para todos todavía, pero estamos, no quiero decir saliendo del COVID, porque estamos con un poco de algunos picos que estamos teniendo, pero apostemos a seguir cuidándonos y a seguir formándonos. Hemos aprendido mucho de la pandemia, creo que hay que seguir trabajando en cuidándonos, seguramente, pero bueno, los esperamos por esta vía en diciembre, enero y febrero, y agéndese el Congreso. Carla, un segundo. Sí, por Muchos favor. me preguntan, me gustaría que por favor vos pudieras decir cómo asociarse a SACIN, porque muchos me preguntan eso. Bueno, muchas gracias entonces. Ingresan no sé si Analía quiere ponerlo en el chat,
es www.sacin.org.ar. Estamos justo construyendo una página nueva, pero ese espacio sigue todavía habilitado. Hay una pestaña que dice asociarse. Ustedes completan y dice quién los recomienda por un tema de que alguien los conozca, pero bueno, son todos colegas de enfermería, así que nos ponen a Eugenia, Marisa o a mí. Y todos los meses en comisión directiva se recibe quiénes son los que se postulan, ¿sí? Se aprueban y ahí les llega un mail de que ha sido aprobado y cómo son los pasos de membresía para la sociedad, ¿sí? Que año a año tiene un pequeño incremento justamente para tratar de sostener la sociedad, cursos, congresos. Estamos haciendo una página web nueva y justamente el campus nuevo educativo para el curso que se lanza ahora en unos 10 días aproximadamente. Pero es www.sacin.org.ar. Ahí ingresan y se inscriben, es simplemente una membresía que se paga una vez al año. Así que, bueno, los invitamos a todos a que puedan ser partes, porque así como está Paulina, que también tiene su sociedad, está Xochicin en Chile, así como ha crecido la sociedad de terapia intensiva, de pediatría, justamente a través de una sociedad científica, ¿no? Ser más, juntos pensar, unirnos, grupos de trabajo, subcomisiones, y encontrarnos cada 2 años, y compartir también, por eso hemos hecho un convenio con Xochicin, estamos en convenio con CESEP, y estamos pronto por formar con México otro convenio que nos ayuda a hacer un trabajo colaborativo de cursos, documentos. Estamos trabajando en un curso de técnico año que viene, el perfil de técnicos también. Son las necesidades que vamos viendo en Argentina y que la sociedad quiere acompañar. Así que bueno, gracias por las preguntas y por el tiempo. Ay, van hasta las 8 de la noche y no se van. Así que bueno, gracias a todos, gracias Marcelo, Fernanda, Paulina, Eugenia, Adriana. Hagamos la foto final porque vamos a colocarla en las redes. A ver si pueden poner las cámaras. A em, ver, los que puedan y quieran, porque un poquito. esto es valioso, porque están dedicando tiempo de su vida, porque son educadores y quieren mejorar la seguridad de nosotros los usuarios y también de los pacientes. Así que estar acá 2 horas habla de que enfermería y el equipo de salud tienen muchas ganas de seguir creciendo. Mira, igual también está el equipo de Paulina, que se han conectado acá de Chile. Hay Sí. varios colegas de Chile, ¿eh? Así que Chile y Argentina, países hermanos. Ahí está Cintia, así que a los chilenos amigos que compartimos también. Ahí está, la gente de la comisión directiva también. Así que vamos a sacar foto. De la Ahí Universidad está. de la Patagonia también veo gente. Claro, Carmen. el sur. Ahí está Carolina Guíñez. Voy a sacar, ahí va, porque tengo que sacar 2 porque hay 2 Carito. pantallas. Ahí saco una, les aviso porque voy a sacar 2 veces porque hay 2 pantallas. A la 1, a la 2, a las 3. Ahí está Eva Miranda de Perú, pero Perú presente. Perú, venga al Congreso. Chile, venga al Congreso. Ahí va la segunda captura porque hay 2 pantallas. Ahí va, 1, 2, 3. Muchas gracias, Perú, Chile, México, porque estaba Hugo Olivera. Así que creo que en la simulación todos compartimos información. Por eso un webinar abiertos, invitar a colegas que tienen camino, ¿sí? Por eso hemos invitado hoy a Chile, pero allá a México vamos a invitar también a colegas para compartir su experiencia. Ahora sí, los liberamos. Gracias, vamos a subir las fotos en las redes, así que gracias por querer estar con la cámara prendida. Sandra, uy, Javier de Tucumán, qué bueno. Ahí está Chamorro del Hospital Garrahan, gracias Caro de Chile. Señor, ahí está Liz Zambrana, también del hospital. Bueno, les agradezco un montón, ¿sí? Los liberamos. Sí, que tengan una buena jornada. Los esperamos el 21 para el evento con CESEP y con Xochicin, que escuchen a Aida y a Soledad, que tienen mucho para compartir con nosotros. Y enero y febrero también están los otros webinars. Chao, chao, gracias. Amigos, muchas Muchísimas gracias por tu Felicidades. calidez. Felicidades por ganar el partido también, chiquillos. ¡Ay, sí! 2-0 con Polonia. Bien, tenemos que hacerlo Vamos. un webinar el sábado. Le hemos traído suerte a la Argentina, mirá. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Un Hasta luego. abrazo. Nancy. Chao, Gente Fernanda. querida. Gracias, Fernanda. Gracias, Javier. Chau, chau. Chao, Marcelo. Chao, Chao, Norma. felicidades. Chao, Felicidades, gracias. hasta luego. Muy amable, gracias. Ahí está Norma, gracias Norma. Gracias, Javier. Gracias, Nancy.
Gracias Marta Beatriz, ahí que está pobre ahí con su celular en el auto. Manejen con